Soy César Salazar. El propósito de esta charla es reflexionar con ustedes sobre la importancia que tiene hacer investigación económica desde una perspectiva local, desde una perspectiva de nuestros países, con el propósito de poder generar mejores políticas públicas que permitan un mayor desarrollo. Ustedes se preguntarán que por qué hago hincapié en que se tiene que hacer una investigación económica desde lo local. Metodológicamente, la economía, desde mi perspectiva, tiene dos problemas. El primero es que intenta hacer estudios, hacer análisis con base en una metodología de ciencias naturales, ¿no? Con base en el método científico, e intenta arribar a conclusiones que puedan ser replicadas, que pueda generarse un pronóstico exacto sobre lo que acontecerá con ese fenómeno que se está estudiando. Es un poco querer aplicar, por ejemplo, la ley de la gravedad. Si nosotros dejamos caer una manzana desde una altura de 10 metros, en la Ciudad de México, en Bogotá, en Buenos Aires o en Nueva York, la manzana siempre va a caer a la misma velocidad. Y además, no importa si lo hacemos hoy, si lo hacemos mañana, o si lo hicimos ayer o lo hicimos hace 1000 años. Es incontrovertible que esa manzana siempre va a caer. En la ciencia económica se quiere aplicar un poco esta lógica. Pensar que a partir del análisis de unidades muy pequeñas, como puede ser un individuo o una empresa, podemos generalizar el comportamiento de toda la sociedad. El otro problema que encuentro es que la mayoría de las teorías que estudiamos y que intentamos aplicar en el análisis de los hechos concretos sociales que acontecen, de los fenómenos económicos que estamos intentando estudiar, la mayoría de estos modelos han sido desarrollados en países que tienen características completamente distintas a las nuestras. Países en los cuales se enfrentan a características geográficas, culturales, ¿no? La población en sí misma es distinta, sus costumbres son distintas. Entonces, combinando estos dos elementos, por un lado, el intentar aplicar una metodología estricta que piensa que todos los fenómenos ocurren siempre sin importar el espacio y el tiempo. Y por otro lado, que estas metodologías se desarrollan en países que además no tienen nada que ver con la naturaleza de los nuestros, de nuestros países latinoamericanos, pues da lugar a que no haya un completo entendimiento de lo que acontece en nuestras realidades. Y mientras no tengamos ese conocimiento preciso, pues no podemos aportar políticas públicas que nos lleven a un mayor y a un mejor desarrollo de la sociedad y de la población en general. ¿Qué quiero decir con desarrollo? Bueno, el desarrollo es en contrasentido de solo tener crecimiento. El desarrollo es que la sociedad, que cada uno de los habitantes que conforma un país, tenga no solamente un crecimiento en su ingreso, sino que también tenga mejores condiciones sociales de vida, que pueda tener asegurados servicios públicos básicos, como puede ser dentro del hogar, pero al mismo tiempo también que pueda tener acceso a mejor educación, a mejores servicios de salud o a servicios de salud en general, o incluso a seguridad social al terminar su vida laboral, que pueda tener acceso a una pensión y que sea garantizado para todas las personas que conformen un hogar una vida digna.
En contrasentido, el crecimiento pues solamente es ver que nuestro Producto Interno Bruto está año con año creciendo, ¿no? Sin importar si ese crecimiento del ingreso, de la riqueza de un país, se puede repartir equitativamente. Quiero poner dos ejemplos de cómo variables o conceptos tan básicos que se pretenden aplicar de forma universal en todos los países simplemente no tienen punto de comparación. Por ejemplo, la tasa de desempleo. Un concepto tan básico que podemos escuchar en cualquier noticiario o leerlo en cualquier periódico y que nos llevaría, como es un porcentaje, la tasa de desempleo es el porcentaje de las personas con respecto a la población económicamente activa que no están ocupadas, que no están empleadas. Este concepto lo podemos leer en un periódico y saber que la tasa de desempleo en España es tal, o en Estados Unidos, o en México, o en Brasil. Pero no podemos simplemente tomar y compararlo. Para poder hacerlo, deberíamos saber bajo qué premisas se está diciendo que una persona está desempleada en un país. Simplemente, en Estados Unidos, la tasa de desempleo no incluye a las personas que, haciendo cualquier actividad, no reciben remuneración, a menos que esta actividad sea en su propia granja y por más de 15 horas a la semana. En México, una persona se considera ocupada si en la semana de referencia trabajó una hora o un día con o sin remuneración. Entonces, si bien nos dicen que la condición del empleo en México es mejor porque solamente hay un 3% de desempleo cuando en Estados Unidos hay 4%, pues no podemos comparar las cifras. Y entonces, si partimos de esa premisa para hacer análisis económico, pues está completamente sesgado y equivocado. Otro ejemplo es el de las finanzas públicas, ¿no? A nuestros países, históricamente se nos ha impuesto, aunque algunos han salido de esa trampa, se nos ha impuesto el modelo que se denomina como neoliberal y las premisas del consenso de Washington, una de las cuales dice que los países deben de tener finanzas públicas sanas. Es decir, que las finanzas públicas del Estado son iguales o prácticamente iguales que las de un individuo, y que el individuo, así como el individuo debe no gastar o debe buscar no gastar más de lo que recibe por ingresos porque no puede vivir del crédito, lo mismo aplicaría para las finanzas públicas. En realidad, solo falta dar una mirada a los episodios de crisis que recientemente hemos vivido para ver que eso no es cierto y que desde donde se generó ese modelo neoliberal, que fueron en los países del norte, simplemente no hacen caso a su propia recomendación. Podemos ver que en la última crisis que padecimos, el mundo en general, que fue la crisis causada por COVID-19, los países centrales ocuparon de grandes recursos públicos para evitar que sus economías se contrajeran de forma importante. Por supuesto, no obstante todos los recursos públicos no lograron contener la caída, registraron tasas negativas de crecimiento, pero fueron menores, mucho menores, a si no lo hubieran hecho. Y además condicionaron una recuperación económica mucho más rápida. El contraejemplo de un país que no ha querido desprenderse de este dilema neoliberal, como lo es México, es que nuestra economía se contrajo prácticamente 8.5%, que es una cifra que no se había observado en prácticamente los últimos 100 años. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que entender los fenómenos económicos, bueno, en primera instancia, estudiar los fenómenos económicos, entenderlos, reflexionar sobre ellos, hacer investigación económica,
tiene que ser siempre desde una perspectiva de nuestros países. No puede ser, no puede ser desde un modelo importado, porque simplemente no va a responder a las características de nuestra economía. Entonces, para los que me escuchan, y ya que estamos reflexionando de temas importantes, yo quiero dejarles esta consideración. La investigación económica es una investigación muy importante porque puede hacer a nuestras sociedades más justas e igualitarias. No es crecer por crecer, es crecer con base en los recursos que tenemos y sin comprometer el crecimiento de generaciones futuras, tener un crecimiento sostenido, pero que además este crecimiento dé lugar a un verdadero desarrollo de la sociedad, sociedades que puedan alcanzar niveles de vida mejores y que además a las futuras generaciones también les toque esta mejor vida. Yo les agradezco mucho su atención y me despido y los saludo muy cordialmente.